vamos de inmediato con el programa y vamos a empezar con una nota desgarradora de Álvaro Pérez Moral que tiene que ver con el desplazamiento violento de las mafias de trata de mujeres. Los proxenetas locales han sido arrimados con violencia por el Tren de Aragua, que hoy comanda la explotación sexual en nuestro país de una manera sangrienta. ¿Puedo ir a mi casa o tiene que ser por acá? Bebé, por lo menos nosotros trabajamos en los hoteles de acá. Ya por lo menos si es para tu departamento, para tu casa, ya es un poquito más caro porque uno cobra por hora, pues, ¿sabes? ¿Cuánto es? Depende, si lo media hora está en 100. Vino una víctima acá que la rescatamos. Nos dijo, mi amiga estuvo enferma y el venezolano le dijo, yo no puedo llevarte a un hospital porque me delatarías. A mí no me sirve. Y bla, 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 bla. Comenzó a cuchillar. La degolló en ese momento. Agarró la cabeza y se la tiró a la chica. Esto te va a pasar a ti y a todas tus amigas si no hacen caso. Su nivel de salvajismo ha marcado un antes y un después en la historia del Perú y gran parte de países de la región. Llegaron armados, con el dedo en el gatillo, para adueñarse del ilícito negocio de la explotación sexual de mujeres, llenando de miedo, violencia y hasta de muerte nuestras calles. ¿Y qué pasa si no les quieres pagar y te rebelas? Te matan. Nivel de sadismo de estos criminales ha dejado atónitos hasta los más curtidos policías. La época del terrorismo fue sanguinaria, pero la diferencia de los terroristas con esta criminalidad importada es que los terroristas tenían ideología, les metían en su cerebro una forma de pensar y la maldad, la muerte. Pero esta criminalidad organizada, pues, ya pareciera que la lleva en la sangre. No necesitan meter 2 balazos a su víctima, sino 30 balas, 40 balas. Las órdenes que reciben sus lugartenientes de sus jefes no vienen de nuestro país. Ellos fueron creando células en otros países que las controlaban desde la prisión acá en Venezuela. Estas células pues tenían más o menor poder dependiendo del país donde estaban, de los negocios ilícitos en los que estaban involucrados, de los territorios que lograban controlar. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que hubo ciertamente algunos países donde estas células fueron más fuertes. Uno de estos países justamente es Perú. Hoy, en Contracorriente, sepa todos los detalles sobre la organización criminal más grande de toda la región que opera en el Perú desde el 2017, el Tren de Aragua. Las facciones del peligroso Tren de Aragua ya tenían presencia en nuestras calles explotando sexualmente a mujeres, especialmente a inmigrantes venezolanas. Lo hacían tras las sombras, no despertaban el interés de las autoridades. Pero todo cambió el 12 de enero del 2020, cuando asesinaron de manera sangrienta a Isaac Hilario en el centro comercial Rizo, quien era el proxeneta local que controlaba esta plaza. Después, las que siguieron en la lista de asesinadas fueron las mamis, ex trabajadoras sexuales que también cobraban cupos a las jovencitas que ejercían el oficio más antiguo del mundo en su territorio. Esto explotó en el 2020 en realidad. Se presentaban ellos y decían que a partir de ahora vamos a tener que retirarnos de las plazas porque ellos iban a traer a su gente. Pero esto no se dio de un momento a otro. Fue un trabajo que llevaron a cabo extranjeros con oscuras intenciones. Ellos vinieron desde 2017-2018, pero vinieron unos venezolanos que se hacían pasar por clientes, llegaron a conocer a las mamis, ¿no? Inclusive las enamoraron, las sedujeron y llegaron a ser pareja de alguna de ellas. Ellas, como ya eran sus parejas, les enseñaron todo el negocio como era. Eran hombres extranjeros,
simpáticos jóvenes, obviamente cayeron redonditas, a los papis a ficharlos, quiénes eran, cómo trabajaban, y toda esa información obviamente ellos las mandaban a los cabecillas que estaban en otros países. Una trabajadora sexual de Lima Sur, a quien llamaremos Esperanza, nos contó el drama que vive a diario. ¿Cómo era antes de llegar a los venezolanos? Desde que llegaron, ya mucha violencia, mucha extorsión. Ya ellos por pasar ya no están cobrando cupo ya, a cada plaza. A las extranjeras le cobran 60 diarios. 60 soles diarios. A una peruana nos cobran 40 por ser peruana. Fuimos a recorrer la plaza en las inmediaciones de un centro comercial de Lima Sur. Acá, las inocencias son robadas. Acá todos los días trabajan. Sí, acá trabajan menores de edad. Ahí otra. ¿Ves? Ahí está venezolana. Acá trabajan menores de edad. Chibolitas vienen de la frontera. Ahí están. Esperanza, al igual que las otras trabajadoras sexuales, incluidas las menores de edad, saben que si no acatan las órdenes de quienes hoy las ofrecen como mercancía, pueden terminar asesinadas. Como le ocurrió a Rania Ortiz, una venezolana de 20 años a quien mataron el 2 de abril del 2024. Esta víctima del Tren de Aragua se mostraba alegre y realizando bailes de moda en su cuenta de TikTok. Nunca evidenció que detrás de esta imagen sexy y empoderada había una joven que tenía las horas contadas. Estos delincuentes que hoy derrochan salvajismo, fuego y plomo tenían a sus líderes dirigiendo todos los crímenes en Venezuela y en el extranjero desde una cárcel. Hoy, la periodista de investigación venezolana Rona Rísquez, quien se infiltró en el pasado en este penal y ha escrito el libro El Tren de Aragua, nos brinda detalles de esta organización criminal que ha invadido el país. ¿Cómo opera el Tren de Aragua desde Venezuela? ¿Cómo tiene poder en otros países? Bueno, ellos fueron creando células en otros países que las controlaban desde la prisión acá en Venezuela. Estas células pues tenían más o menor poder dependiendo del país donde estaban, de los negocios ilícitos en los que estaban involucrados, de los territorios que lograban controlar. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, que hubo ciertamente algunos países donde estas células fueron más fuertes. Uno de estos países justamente es Perú, y pues básicamente algunos de los negocios ilícitos en los que ellos se apalancaban para establecer estas células era en la trata de mujeres migrantes para explotación sexual. Todo esto se planeaba desde el penal de Tocorón, lugar donde la autoridad era un espejismo. La cárcel, esa era una ciudad que tenía, yo no diría lujos, aunque puede que había lujos también, pero en realidad, considerando que el contexto en general era el de una cárcel y tenía las características también propias de una cárcel, pues también había una serie de comodidades que no son propias de una prisión, pues, o sea, como discotecas, zoológico, una gallera, motocicletas, ventas de licores costosos, venta de ropa también de marca, de diseñador, pues restaurantes, lavandería express, plantas eléctricas, o sea, había una serie de características, o sea, puntos de ventas de droga. El jefe de la División de Trata de Personas de la Policía nos detalló cómo es que los lugartenientes que están en el Perú se han reorganizado. Los venezolanos vienen acá el año 2016. En 2019 ya se consolidan, tienen el control. Los delincuentes peruanos se escondieron, hasta ellos tenían miedo. Y como la policía les ha limpiado la cancha, pues estoy hablando en términos policiales, porque hemos detenido a los venezolanos a las cabezas, el delincuente peruano ahora sale a querer lucirse. Y están haciendo una simbiosis maligna. Se están aliando con los remanentes, con los soldados, con los que hacían los mandados, se están aliando con ellos. ¿Por qué? Porque ven que en la Plaza de Rizo no hay cabeza, no hay jefe.
no hay estructura criminal. Para evitar que los remanentes del Tren de Aragua vuelvan a apoderarse de las calles, hace operativos todas las semanas. Acá se encuentran estas trabajadoras sexuales que vienen desde Venezuela, muchas veces con engaños, y tienen que pagar un cupo bastante caro. Y si ellas deciden salirse de este ilícito negocio, muchas veces son ultimadas a balazos. Se ha realizado un mega operativo de impacto con colaboración de personal de trata de personas de los halcones Lima Centro y también de la Municipalidad de Lima. Nosotros enrolamos a las señoritas para poder identificarlas plenamente porque muchas de ellas tienen la situación migratoria en dudosa la documentación o en muchos casos ni siquiera tienen ninguna documentación de cómo ingresaron al país. El grave problema de la explotación sexual de mujeres no es un problema solamente policial. Hace falta una estrategia conjunta del Ejecutivo y un marco legal completo que debería impulsar el Congreso. Y, o sea, ¿yo puedo ir a mi casa o? ¿Cómo? ¿Puedo ir a mi casa o tiene que ser por acá? Bebé, por lo menos nosotros trabajamos en los hoteles de acá. Ya por lo menos si es para tu departamento, para tu casa, ya es un poquito más caro porque uno cobra por hora, pues, ¿sabes? ¿Cuánto es? Depende, si lo media hora te encima. Obviamente los sensores también. ¿Me entiendes? Gracias. Entonces. Voy a hacer eso en un rato. La estructura criminal que está detrás de la trata de personas es un problema más complejo y no solo el Tren de Aragua tendría sus tentáculos en el país. También hemos encontrado presencia de criminalidad ecuatoriana en el norte del país, como los tiguerones. Y tenemos absoluta evidencia desde nuestras oficinas en Loreto de la presencia de ex-FARC sobre el río Putumayo, que no son vigilados por nuestras Fuerzas Armadas ni por la policía, donde hay harto narcotráfico y trata de personas también. En Loreto hay mucho narcotráfico, pero que está siendo manejado por el Comando Vermelho brasileño. Y tenemos también evidencia de organizaciones criminales bolivianas que manejan el contrabando del oro y del mercurio y de armas que ingresan al Perú. Entonces no podemos hablar solamente del Tren de Aragua, ¿me explico? Hay un entramado de bandas criminales detrás de la explotación sexual de mujeres y niñas. Tenemos un plan nacional contra la trata de personas a 2030, que en estos momentos tampoco tiene presupuesto alguno. ¿Saben cuánto es el presupuesto por persona al año que destina el Estado peruano para luchar contra la trata? 12 centavos de sol por persona al año. Para prevenir, perseguir el delito y aprender víctimas. Es obsceno. Ricardo Valdés, presidente de la ONG CHS Alternativo, nos comentó que acá uno tiene que sacar de su bolsillo ante un Estado indolente. La cantidad de personal policial dedicado a la lucha contra la trata, 4 o 5 personas, en todo Madrid de Dios. No es nada. No es nada, no es nada más que eso. Y nosotros hemos tenido que pagar para poder alquilar una camioneta que nos permita trasladar a víctimas. Y tenemos que pagar para poder alimentarlas, porque no hay recursos. Al momento que se produce el rescate que hacemos con ellos. Al año desaparecen 18.000 personas. El 60% son menores de edad y de ellos regresan menos de la mitad antes del año. Entonces hablamos de un promedio de 5.000 menores de edad. La trata de personas moviliza 1.300 millones de dólares al año. Es la segunda economía criminal más grande después de la minería ilegal. Incluso está por encima del narcotráfico. Pero eso no cesará con un Estado que no visibiliza esta problemática, entregando a los más vulnerables a manos de estas tenebrosas mafias.